Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca y vamos a iniciar nuestras clases virtuales que corresponde a la separata número 10 del curso de lenguaje con el tema relaciones semánticas. ¿Correcto? Bueno, la semana anterior hemos hablado también sobre la semántica, ¿ya? Pero hemos hablado sobre el significado. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de sus relaciones de significado, ¿ya? Vamos a conocer. Son temas que quizás ustedes ya conocen, pero ahora lo vamos a dar otro enfoque, ¿ya? A ver, ¿qué son las relaciones semánticas? ¿Ya? Vamos a buscar. A ver, las relaciones semánticas, acá está, las relaciones semánticas, ¿qué dice? Son palabras que establecen de acuerdo, bueno, son palabras que se establecen de acuerdo a su significado. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son esas palabras? ¿Ya? Acá están, ¿ya? Sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia, holonimia, meronimia. ¿Está bien? Entonces, vamos a estudiar todas estas relaciones semánticas. Ustedes ya deben saber qué es una homonimia, deben saber qué es una antonimia. También lo más probable que sean que es una hiperonimia, ¿ya? Hiponimia, ¿ya? También. Pero quizás acá también falta lo que son las relaciones de polisemia, ¿ya? Polisemia y homonimia, ¿ya? Homonimia. Vamos a ponerlo acá, homonimia, ¿ya? Entonces también ahí nos falta homonimia. Entonces, tenemos relaciones de sinonimia, antonimia, relación de homonimia, relación de polisemia, relación de hiperonimia, hiponimia, holonimia, meronimia. ¿Ya? Son relaciones semánticas. Vamos a conocer. ¿Ya? Y voy a aclarar ciertas dudas o ciertos conceptos que quizás algunos lo pasan desapercibido y no lo han llegado a entender muy bien. ¿Ya? A ver, empezamos. A ver, primero quiero que ustedes sepan que hay una diferencia sustancial entre polisemia y homonimia, ¿ya? A veces hay estudiantes que se confunden mucho esto, por eso le he puesto versus, ¿ya? Hay mucha diferencia entre lo que es una polisemia y una homonimia, ¿ya? A veces sucede o cometen siempre ese error cuando se les pregunta, ¿no? El profesor pregunta, a ver, de un ejemplo de homonimia, y me dan un ejemplo de polisemia. A veces digo, a ver, dame un ejemplo de polisemia, a ver, una palabra polisémica, y me dan un ejemplo de homonimia. Entonces, hay ciertos conceptos que todavía no están muy claros, entonces yo los voy a aclarar en estos momentos. ¿Te parece? Muy bien, empezamos. Muy bien. Acá te dice, ¿cuál es la diferencia entre homonimia y polisemia? A ver, acá, vamos a leer, ¿ya? Dice, la diferencia fundamental entre polisemia y homonimia, ¿ya? Entre polisemia y homonimia, está en el origen de las palabras. ¿Ya? Está en el origen de las palabras. Origen de las palabras. Es decir, en su etimología. Las palabras homónimas, ¿ya? Ustedes deben entender las palabras homónimas, que hablamos de palabras homógrafas, ¿ya? Vamos a poner HG, y las palabras homófonas, HF, ¿ya? Entonces, las palabras homónimas tienen etimologías diferentes, ¿ya? O sea, su raíz etimológica ya puede ser latino o griego, pero es de diferente, ¿ya? Y por una cuestión de tiempo, a través del tiempo, se han relacionado, se han asemejado en su escritura, ¿ya? Pero su etimología, su raíz es distinta, es diferente. Tienen, mientras que la polisemia tienen el mismo origen, es decir, la polisemia lo vas a escribir igual, ¿ya? Pero la raíz etimológica va a ser el mismo, ¿ya? Continuamos. Dice, cuyo significado se ha diversificado con el paso del tiempo, ¿ya? Claro, se ha diversificado. Muy bien, vamos a seguir entendiendo más sobre esto, ¿ya? Diferencia entre polisemia y homonimia. La diferencia.
A ver, ¿cuál es esa diferencia entre estas dos palabras, polisémica y homonimia? ¿Ya? Acá te voy a poner 4 diferencias básicas que tienes que saber tú para diferenciar una polisemia de una homonimia, ¿ya? Primero dice, se escribe igual porque son la misma palabra, ¿ya? Es la misma palabra, polisemia. Dice, igual categoría gramatical. Cuando hablamos de categoría gramatical, es decir, si es sustantivo, sustantivo, si es adjetivo, adjetivo, si es verbo, verbo, ¿ya? Igual origen etimológico, griego, ¿no? Latín. Y 4, te dice, igual entrada al diccionario. Es decir, cuando tú buscas el diccionario, vas a tener la misma entrada, ¿ya? Y buscamos acá, palabras homónimas. Se escribe diferente a excepción de las palabras homógrafas. Obviamente las palabras homógrafas se van a escribir igual. Obviamente las homófonas es fácil de identificar, ¿no? No va a haber ni un inconveniente. El problema vas a tenerlo es con las palabras homógrafas. Con esas la vas a tener el error. Pueden tener diferentes categorías gramaticales, ¿ya? Pueden tener diferentes categorías gramaticales, por ejemplo, puede ser sustantivo, verbo, diferente origen que etimológico, diferentes entradas en el diccionario, ¿ya? Es decir, esos conceptos debes tener, o sea, conceptos básicos. Primero, que en la polisemia, polisémica, ¿ya? La palabra polisemia, van a pertenecer a la misma categoría gramatical. La homonimia no van a pertenecer a la misma categoría gramatical, es decir, uno puede ser verbo y el otro puede ser sustantivo, ¿ya? Y así, cambia. Otro, la homonimia va a tener distinta raíz etimológica y la polisémica va a tener la misma raíz etimológica, ¿no? Igual origen, ¿ya? Esas son las definiciones básicas, ¿no? ¿Ya? Para poder diferenciar una palabra polisémica de una homonimia. Ya, a ver, me estoy tomando el tiempo ya para explicar muy bien esto, ya, porque esto hasta en secundaria todavía se ve algunos errores, ya. En primaria sí es común, ya, pero en secundaria sí se ve más marcado. ¿Por qué? Porque los exámenes de admisión vienen sobre palabras polisémicas y diferencia entre homonimia. Y si no sabes diferenciar muy bien eso, ahí puedes perder algunos puntos, ¿no? Entonces, vamos. Dice, cabeza. Por ejemplo, este de acá es un ejemplo de palabra polisémica, ¿ya? Es un ejemplo de palabra polisémica. ¿Por qué? A ver, vamos a leer la definición. Dice, cabeza, parte del cuerpo, humano, animal. Por ejemplo, mi hermano se golpeó la cabeza, ¿ya? Se golpeó la cabeza. Es decir, esto de acá es una palabra polisémica, ¿no? Cuando yo digo, a ver, por ejemplo, me golpeé la cabeza, me golpeé la cabeza, mi hermano se golpeó la cabeza. Esto no es homonimia, es polisemia, ¿ya? Es decir, acá, utilizar cabeza como sinónimo de unidad es una sinécdoque, es decir, tomar la parte del todo. Por ejemplo, 22, 20 cabezas de ganado, no se habla de la venta solo de las cabezas, sino de toda la unidad. Parte delantera, ellos están a la cabeza de la familia. Es decir, usas las cualidades que tiene este concepto para hacer referencia a otro concepto. Por ejemplo, en esta oración dice, ellos estaban a la cabeza de la fila, a la cabeza de la fila, ¿ya? ¿Qué es la cabeza? La cabeza es la parte importante, ¿ya? Es la parte superior, ¿ya? De algo. Ese mismo concepto, esos mismos rasgos semánticos, lo uso para expresar otras oraciones, ¿no? Ellos estaban a la cabeza de la fila, es decir, estaban en la parte principal, ¿ya? Estaban en la parte superior, puede ser, ¿no? Es decir, que tú vas a usar las cualidades, ¿ya? De una palabra para hacer referencia a otras cualidades. Es decir, se van a, ¿qué cosa? Parecer los significados, las semas, o sea, los semas, las características se parecen, ¿ya?
cabeza es una parte importante, pero la cabeza es la fila, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una polisemia. Ahora, vamos con para que sepa diferenciar cuándo es una homonimia. Acá, por ejemplo, mira, ¿ya? Acá, vino, vino. Viene del pasado del verbo venir, ¿no? Y vino también es sustantivo. Bebida alcohólica elaborada a partir de la uva. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Él vino a mi casa, él vino a mi casa. Vino a mi casa. Él vino a mi casa. ¿Ya? Estamos hablando de qué? De un verbo. Verbo. ¿Ya? Y el vino estaba rico. El vino estaba delicioso. Estas sí son palabras homógrafas. ¿Por qué? Porque este es un sustantivo y este es un verbo. Son de diferentes categorías gramaticales. Pero cosa distinta en cabeza. En cabeza, no. Por ejemplo, yo te puedo decir la cabeza del clavo, la cabeza del clavo se rompió, ¿no? Se rompió. Se rompió. Entonces, si yo te digo, la cabeza del clavo se rompió, ¿ya? Y si te digo, la cabeza del niño, se golpeó la cabeza del niño, ¿no? El niño se golpeó la cabeza, o si no, ¿ya? Entonces, cuando hablo de la cabeza del niño, ¿no? La cabeza del niño, estamos usando la misma, ahí sí hay cierto rasgo, la cabeza, vamos a escribir, ¿ya? Cabeza, uy, uy, cabeza del niño, ¿ya? Ahí, por ejemplo, sí hay una diferencia, ¿ya? Eso quiero que ustedes entiendan. Perdón, acá no hay, se asemejan las diferencias. Cabeza del clavo, que es parte superior, y la cabeza del niño. Acá no es homógrafas, no es homonimia, es polisemia. ¿Por qué? Porque están compartiendo rasgos iguales. Cosa muy distinta, ¿ya? En acá con el vino. ¿Por qué? Porque uno es verbo, otro es sustantivo, son cosas, son naturalezas distintas. ¿Ya? A ver, acá, por ejemplo, en vela, del verbo velar, de estar despierto, y vela del sustantivo cilíndrico. O sea, son dos cosas completamente distintas. Uno está del verbo, que estar despierto, y otro, ¿de qué? Que es del objeto, ¿no? Que sirve para alumbrar. Ahí sí son homonimia. Entonces, eso tienes que saber diferenciar, ¿ya? Muy bien. Los antónimos. Los antónimos tenemos de tres tipos de antónimos. Tenemos los tipos graduales, los antónimos complementarios y los antónimos recíprocos, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos de antónimos graduales, ¿ya? Antónimos graduales, es decir, dice, son aquellos que significan lo contrario, pero existe un grado de contrariedad. Los antónimos complementarios, ya, bueno, acá está la definición, son aquellos en los que la afirmación de uno elimina la posibilidad que exista el otro, y en los antónimos recíprocos son aquellos en los que el significado de una implica necesariamente la existencia del otro. Muy bien, acá hay más ejemplos para poder entender muy bien. Hablamos de antónimos complementarios, ¿ya? Dice, por su parte, los antónimos complementarios no implica una relación de reciprocidad, es decir, un elemento del par no conlleva necesariamente al otro. Vamos a ver algunos ejemplos, que es mucho mejor, ¿no? Entender con ejemplos es mejor, ¿ya? Muy bien, dice, en acá. Algunos ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, soltero, ¿ya? Casado. ¿Qué te dice la definición? No implica una, es decir, un elemento par no conlleva necesariamente al otro. Es decir, ¿ya? Acá, ¿te das cuenta? Ahí está. Soltero, casado. Tú puedes ser soltero, pero no puedes ser casado, ¿ya? Por ejemplo, presente, ausente. ¿Bien estás presente o estás ausente? ¿Ya? Bien puede estar encendido o bien puede estar apagado.
Bien puede estar vivo o puede estar muerto, ¿ya? No puede ser en estado medio, o sea, la definición de uno elimina la existencia del otro. Si yo afirmo algo, afirmo que alguien está vivo, es porque estoy negando que alguien está muerto, por inferencia. Si digo que algo es singular, por ende estoy negando que hay pluralidad, ¿ya? Esos son los antónimos complementarios, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. En los antónimos recíprocos, dice, la antonimia recíproca o antónimos recíprocos presentan casos en los cuales uno de los dos, una de las dos palabras hace entender al receptor que debe existir la otra necesariamente. Por ejemplo, ¿cuándo te haces tío? Te haces tío, ¿ya? Porque tienes un sobrino. Es decir, la afirmación de un término implica la afirmación la evidencia del otro, ¿ya? Libro, escritor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, por ej- a ver, ¿ya? A ver, acá, vamos. Los antónimos graduales o propiamente dichas, ¿ya? Graduales o propiamente dicha, ¿ya? Dice, la antonomía gradual o antónimos graduales presenta casos en los que las cuales puede existir una palabra intermedia entre las dos que están siendo comparadas, expuestas una escala u graduación. Vamos con los ejemplos, como le decía. Por ejemplo, antónimo de gordo puede ser flaco, pero también puede ser raquítico, puede ser huesudo, esquelético. ¿Me dejó entender? Es decir, hay una variedad de antónimos graduales. Por lo general, en este tipo de antónimos varían, abundan, ¿ya? Este tipo de relaciones abundan. Por eso son graduales, ¿no? Oscuro, claro, puede ser opaco, ¿no? Grande, pequeño, puede ser chico, menudo. Entonces, te das cuenta, hay una variedad de posibles, ¿qué? Antónimos de una palabra a la cual se está relacionando, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, espero que hayan entendido la diferencia entre antónimos recíprocos y antónimos complementarios, ¿ya? Muy bien. Continuamos, ¿ya? Continuamos. Muy bien. Otro. ¿Cuáles son los antónimos gramaticales? Los antónimos gramaticales, como ustedes están viendo la definición, dice, son aquellos que se forman con prefijos que indican negación. Ah, bueno, eso es más sencillo todavía. Más comunes son, por ejemplo, símil, antónimo disímil, ¿no? Finito, antónimo de infinito. O sea, le estás aumentando ¿qué cosa? Prefijos. Eso sí creo que es entendible, ¿ya? Ante, le antepones prefijos de negación, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver algunos otros, bueno, ejemplos de hipónimos, ¿ya? ¿Qué cosas son los hipónimos? Son palabras, dice acá, cuyo significado es específico, es decir, es la especie, en otras palabras, ¿ya? Y acotado, es una forma específica de referirse a un concepto, ¿ya? Los hipónimos se pueden englobar en un hiperónimo. El hiperónimo ya es el género prácticamente, ¿ya? ¿No? Es la clase, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, estos son Alemania, Brasil, Argentina, China, Australia, España, Bélgica, México. ¿Qué cosas son? Todos estos elementos, ¿qué cosas son? Estos elementos, todos estos que están acá, son hipónimos. Hipónimos. La pregunta es, ¿a qué hiperónimo pertenecen? Pertenecen al hiperónimo países. O sea, ¿ya? El género, la clase, es el hiperónimo y los elementos de esa clase, la parte específica, ya vendrían a ser los hipónimos, ¿ya? Acá vamos a ejemplo de hiperónimos. Por ejemplo,
Vamos acá de frente con el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, te dice hipónimos, lunes, martes, miércoles, también mañana, tarde, noche, etcétera, hiperónimo, ¿no? El hiperónimo, ¿cuál vendría a ser? Día. ¿Cuáles son los hipónimos? Lunes, martes, miércoles, jueves, ¿cierto? O sea, el hiperónimo ya vendría a ser ¿qué cosa? Son aquellas palabras generales. Su misma definición lo ve acá. Son palabras generales de mayor extensión que abarca a otros más particulares o específicos que se llaman hipónimos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hiperónimo coche. ¿Cuáles son los hipónimos de coche? A ver, por ejemplo acá, ¿no? Berlina, decapota, bueno, acá dice, ¿no? Ser, vivo, plantas, animales, ¿no? Acá están los ejemplos, ¿ya? Entonces, los hiperónimos, en síntesis, ¿qué cosas son? Los hiperónimos es el género, es la clase, ¿no? Y los hipónimos son la parte específica, los elementos de esa clase. Acá hay algunos ejemplos, ¿ya? Ejercicios que tienen ustedes en su separata, que lo voy a resolver algunos a modo de ejemplo, ¿ya? Dice, distingue entre los significantes, perdón, entre los siguientes casos, las polisémicas o homonimias. Es decir, tú vas a colocar si es homonimia o si es polisemia. ¿Está bien? Entonces, vaca, animal, vaca, esto sí está fácil, pues, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Este es homonimia. ¿Por qué? Porque acá esta es una palabra homógrafa, eso sí es fácil. ¿Ya? Si fueran homógrafas, ahí sí te puedes confundir. Por ejemplo, pierna, extremidad, pierna, parte del compás. ¿Qué relación habría acá? Acá yo veo que hay una relación de ¿qué? De polisemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se están semejando las palabras. Hola y hola. Este sí, ¿qué cosa es? Este sí es homonimia. ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿qué pasa si yo te pongo acá, por ejemplo, la 6? Sería cabeza, cabeza, y te pongo acá parte del cuerpo humano, y te pongo acá otra cabeza, cabeza, y te pongo ganado, ¿no? Cantidad de ganados. ¿Qué relación hay? Una relación de polisemia, ¿ya? Hola, cambio repentino del clima. Es algo repentino. Hola, movimiento del mar. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta es una polisemia, ¿ya? Polisemia. ¿Por qué? Porque yo estoy usando la misma cualidad. La ola, ¿qué cosa es? La ola son esos movimientos repentinos que hace el mar, ¿no? Es un movimiento. Y la ola, te pone para decir el significado, cambio repentino del clima. Entonces, estás usando esa cualidad, esa característica que tiene la ola del mar con el cambio repentino. Una ola de calor, una ola de frío, una ola de viento, ¿no? Ahí sí hay polisemia. Entonces, eso tienes que diferenciar en ese ejercicio. Acá, por ejemplo, clasifica los siguientes casos, indica si se trata de una autonimia de complementariedad, de una antonimia propiamente dicha o de una autonimia de reciprocidad. Eso lo tienes que repasar. Bueno, si es que no te recuerdas, por ejemplo, común propio. ¿Qué relación hay? Móvil, inmóvil. Este es una antonimia que gramatical, ¿ya? Gramatical, porque estás usando prefijos. Diminuto, gigantesco. Diminuto gigantesco. ¿Esto qué sería? Una antonimia que gradual. Gradual. ¿Ya? Gradual. Recuerden que gradual tiene también se le conoce con otro término, ¿no? A ver acá. Común propio. Bien, es común, este es de antonimia de ¿qué cosa? Complementariedad. Complementariedad. Entonces, de esa manera vas a ir desarrollando estos ejercicios, ¿no? Vas a poner si es de reciprocidad, si es comprar, vender, por ejemplo, comprar, vender. ¿Qué sería? Reciprocidad. Dar, recibir. Dar, recibir. Relación de antonimia de reciprocidad.
¿ya? Entonces, eso tienes que hacer. 3 dice, los siguientes partes de palabras expresan relaciones que pueden leerse en dos direcciones distintas, ¿no? Leyendo las relaciones de izquierda a derecha, o sea, lee de manera normal, señala si cada relación es de hiponimia o de hiperonimia. Fácil. Entonces, ¿este qué cosa es? Carabela. ¿Este es hiponimia o hiperonimia? Embarcación. Este es hiperonimia, vamos a poner hiperonimia, y este es hiponimia. Entonces, ¿qué relación tomando de izquierda a derecha? Te dice, vas a tomar en cuenta esto, vas a poner que es hiponimia, ¿ya? Si te confundes, simplemente pones hiponimia y perón. Ya, así mejor lo haces más fácil, ¿ya? Hiperonimia, hiponimia. Crucero barco. Entonces tú pondrás qué cosa, ¿no? El crucero es un barco, es un tipo de barco. Entonces pones hiponimia, hiponimia. Acá mejor lo haces así, ¿ah? Hiperonimia. ¿Ya? Lo haces así para poder entender. Madera roble. ¿Qué sería acá? El, este es hiperonimia, ¿ya? Porque la madera es algo general, ¿no? Y el roble hay un tipo de madera, roble, pino, cedro, caoba, ¿no? Hipo, ni, mi. Entonces, de esa manera tienes que ir desarrollando, ¿ya? Muy bien, creo que no hay más ejercicios. Si tuvieran ustedes, chicos, alguna duda, me hacen llegar. Cuídense, muchas gracias, que tengan buen día.